Hola a todos. Este es uno de los primeros videos que se harán dentro del programa Aprendamos de Ópera del canal Hispanic Canadian Arts. Mi nombre es Adriana Orozco. Yo soy cantante de ópera. Inicié mis estudios en Colombia, hice mi pregrado en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, y hace algunos meses terminé mi maestría en la Universidad de Western en London, Ontario. En estos videos haremos un recorrido sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la ópera. En este primero vamos a hablar un poquito sobre los mitos sobre la ópera, las verdades, su origen, mi experiencia como cantante y también un poquito de historia. Entonces, acompáñenme en este gran recorrido sobre el mundo de la ópera. Primero, escucharemos un fragmento de un aria para tenor, de las que son obligatorias para un cantante, hacen parte del repertorio de los tenores, Le Luce van le stelle, de la ópera Tosca, de Giacomo Puccini. En esta aria, el cantante, que es uno de los es el protagonista, es un pintor que es simpatizante de las ideas liberales, está cantando todo lo que ha sentido con su amante, pero en una forma melancólica. Escuchemos este fragmento. Ok, como les hablé, entonces hace parte de la ópera Tosca. Ahí se escucha el clarinete con una introducción un poco melancólica. Ya veremos cómo la orquesta hace parte, es importantísima en todo el desarrollo de la ópera. Siguiendo con todo lo que vamos a hablar hoy. Para empezar, vamos a hablar sobre las opiniones, mitos y verdades sobre la ópera. La ópera se cree que es algo aburrido, que es muy larga, que su música es muy aburrida, que parece un culebrón, que es ajena a la vida del ser humano. Bueno, para empezar, la ópera, que también se habla que es muy difícil de entender porque está escrita en idiomas que no podemos entender. La mayoría de las óperas están escritas en italiano porque nace en Italia, pero también está escrita en inglés, en francés, en alemán, en mandarín, incluso en español, en todos los idiomas, porque se convirtió no se convirtió, es un género donde el ser humano puede expresar muchas posibilidades, muchas emociones. La ópera puede ser dramática, puede ser cómica, puede ser una crítica a algún sistema, alguna idea, o simplemente es una historia contada cantando. La ópera puede estar escrita en un acto, 2 actos, 3 actos, 4 actos. La longitud no determina si una ópera es, eh, es mejor o peor, o es más aburrida o no. Depende de la historia, depende del compositor, depende de cómo quiere organizar sus argumentos, cómo quiere organizar el libreto y cómo quiere organizar la música. Desde mi experiencia como cantante, para mí la ópera es un universo lleno de posibilidades, donde el, el ser humano, el ser humano expresa sus ideas. La magia
de la ópera ocurre cuando el cantante que está representando o que está interpretando un personaje se conecta directamente con esas emociones de ese personaje. Es casi como una película. Es muy parecido, solo que se hace cantando, pero esto se hace en un tiempo real. No digo que las películas no. En las películas puede haber edición, en, en las óperas no, porque estás ahí viviendo ese personaje, esa situación, y se lo estás transmitiendo a la audiencia. La audiencia también es muy importante en esa interacción y en esa reciprocidad de la historia, de ese canal de comunicación. Entonces, para mí es muy importante tener esa conexión con el personaje. Para muchos compositores, este género es muy difícil de abordar porque tienen que pensar en la música, en los personajes, en cómo quiero que se dé la historia, y en eso también debe intervenir la música, crear ese ambiente propicio para que se desarrolle la historia y para que los personajes encuentren cómo transmitir esas emociones y la historia en general. Sigamos con el origen. Como les dije, el origen de la ópera es en Italia, en el siglo XVI. Dafne es una de las primeras óperas de Giacomo Peric consideradas en Italia. También hay otra que es L'Orfeo de Claudio de Monteverdi. Vamos a escuchar un fragmento de esa ópera para que miremos cómo está ambientado, porque esta ópera, como es de las primeras, pertenece al periodo del barroco, que más adelante hablaremos un poquito sobre los estilos y los periodos en los que se ha compuesto la ópera. Escuchemos entonces un fragmento de la ópera Orfeo de Claudio Monteverdi. Bueno, este es un fragmento de la ópera L'Orfeo. En esta ópera, Orfeo se va hacia las tinieblas para recuperar a su esposa muerta. Entonces, toda la historia, digamos, ese es el objetivo general, pero él tiene que pasar por muchas pruebas para poder recuperar a su esposa. Bueno, siguiendo con la historia, les decía, en la ópera hay muchos periodos, así como el hombre va evolucionando también la música. Se van haciendo reformas en pro de buscar que la música siga evolucionando en términos no solo musicales de historia, sino también de estilo. La ópera empieza en el barroco. En el barroco, la principal característica es el adorno, que se ve en otras artes como la pintura, como la escultura, entonces, en donde cada expresión de arte está llena de adornos, igualmente en la música, igualmente en la ópera, igualmente en la parte vocal. Entonces, como escuchamos en este fragmentico, las líneas vocales tienen muchos adornos. Pero ustedes dirán, ¿cómo así adornos? La parte vocal no es un sonido, digamos, eh, solo, por decir algo, sino que tiene unos adornitos que permiten darle una expresión a ese sonido. Esa es la principal característica en el barroco.
Luego viene en el siglo XVI, esto es el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII vienen otros compositores como Jean-Baptiste Lully, Händel, Gluck y entre ellos Wolfgang Amadeus Mozart, que es el gran maestro que logra combinar la armonía, la melodía y el contrapunto en una forma que está mucho más ceñida al drama. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es melodía? ¿Qué es armonía? ¿Qué es contrapunto? La melodía vamos a, a definirla como esa línea de sonidos que se crea para hacer la melodía. La armonía es como ese soporte de la melodía. Y el contrapunto es cuando existen varias líneas melódicas, cómo juegan entre ellas y se crea otro tipo de melodía y también de armonía. Más adelante viene el bel canto, donde se vuelve específicamente al canto, al bello canto. Más adelante viene el tiempo de Verdi, donde Verdi le imprime el nacionalismo a las óperas. Luego viene el verismo, en donde es un melodrama propiamente realista. Y así así sucesivamente, vienen muchas más reformas al género de la ópera, en donde se van incluyendo nuevas escalas, nuevos sonidos, nuevas historias. Entonces, todo esto hace que la ópera no sea un género que está ajeno a la evolución del hombre, del ser humano. Bueno, para continuar, vamos a hablar un poquito sobre las voces en la ópera. Para seguir con esto, vamos a escuchar un fragmento del aria de la Reina de la Noche de Wolfgang Amadeus Mozart que pertenece a la flauta mágica. Entonces, vamos a escuchar este fragmento de la flauta mágica. Ok, este fragmento de esta aria que acabamos de escuchar es una de las arias de la Reina de la Noche, un personaje de la flauta mágica de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. En esta aria, la reina está entregándole a su hija un cuchillo para que asesine a Sarastro. Como pueden ver, en la voz de esta cantante es soprano de soprano coloratura. Pero bueno, ¿qué es soprano? La voz en la ópera requiere unas cualidades específicas. No quiere decir que no todo el mundo pueda cantar. Requiere un entrenamiento constante. Requiere no solo un trabajo o un entrenamiento musical, sino también físico, porque la voz está dentro de nuestro cuerpo. Entonces necesita ese entrenamiento total de música y cuerpo. Necesita desarrollar los resonadores, desarrollar el aparato fonador. Entonces en la ópera necesitamos este tipo de voces. ¿Por qué? Porque en la ópera el cantante no usa micrófono. Su entrenamiento permite, el desarrollo de su técnica permite que haya una proyección y que pueda cantar con una orquesta grande. En la ópera, el cantante está acompañado por un grupo musical, puede ser pequeño, pero también una orquesta sinfónica, en donde hay instrumentos no solo de cuerda, sino también de viento y percusión. Instrumentos de cuerda como el violín, como la viola, el violonchelo. Instrumentos de viento como el clarinete, como el fagot, como el corno, como el trombón, y la percusión, como los timbales. Entonces, todos sus instrumentos hacen parte de esa orquesta, que es un gran formato, y el cantante, sin el uso del micrófono, debe poder proyectar.
Antes de seguir, quiero contarles que también existen unas clasificaciones. Yo hablé de soprano. Este tipo de soprano es una soprano coloratura. Cada clasificación, hay unas clasificaciones generales, pero cada una tiene otras cualidades y otras especificidades que hacen que, que existan otras, digamos, subclasificaciones sobre el tipo de voz. Entonces, en general, están las voces masculinas y las voces femeninas. En las voces masculinas hay un cierto tipo de voces. Las más graves son los bajos. En las intermedias, digamos así, son los barítonos. Y las más agudas son los tenores. Existe otro tipo de voz que es mucho más agudo que el tenor y es el llamado contratenor. Antes en la historia se había dado o era una tradición, los castrati. Esta práctica luego fue prohibida, pero castraban a los niños para que los niños pudieran continuar cantando con su voz de cabeza y se evitara el cambio de voz. Luego los contratenores asumieron los roles que hacían los castrati, pero ellos ya no son castrados, eso ya está prohibido. Estas voces son naturales y son voces que pueden cantar como un niño, o como una mujer puede sonar, pero no son tan graves como para cantar como un barítono, por ejemplo, o como un bajo. Pueden cantar algunas cosas de tenor, pero es una voz aguda, muy aguda del hombre. En las mujeres existe en general las sopranos, que es la voz más aguda, las mezzosopranos y la voz más grave, las contraltos. Entonces, cada voz también tiene a su vez otras clasificaciones, como la que acabamos de escuchar con la Reina de la Noche, que es una soprano de coloratura, donde hace notas muy, muy agudas y tiene la habilidad de hacer precisamente coloraturas, que son esas, todas esas noticas o esos adornitos mmm, que se le hacen a una nota en particular. Para terminar, haremos unas conclusiones. Primero, la ópera no es ajena al ser humano. Ha ido a la par con la evolución de las ideas, de la música, del arte. Segundo, la ópera es larga. Sí, es larga, pero depende del estilo, depende de qué tanto el compositor quiere presentar en su libreto, en su formato de ópera. Que la ópera es aburrida, bueno, no, primero hay que no estudiarla a fondo, pero sí entender que es una historia contada cantando. Entonces aprendimos también que la ópera no solamente pues, puede contar historias de amor, también puede ser cómica, también puede ser dramática, seria, también puede ser una crítica a algún sistema, alguna idea. Entonces es el medio por el cual también el hombre puede expresarse. Espero hayan disfrutado este inicio sobre un recorrido que haremos juntos sobre el mundo de la ópera. Me gustaría también que me escriban en los comentarios sobre qué otro tema o algo en específico que quisieran saber acerca de la ópera. Muchas gracias, espero lo hayan disfrutado.